tal? Bienvenidos a Conversando. Hoy tenemos la oportunidad de sumergirnos en el nacimiento de la política mexicana, pasando por todos los gobiernos del PRI, la alternancia en el Partido Acción Nacional, el regreso del PRI y, por supuesto, la llegada a Morena y la nueva presidencia de México en manos de la primera mujer, la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Quién mejor que un hombre que tiene toda la trayectoria y experiencia en la política mexicana, que casi se convierte en candidato y, por supuesto, presidente de México? Francisco Labastida Ochoa, La Duda Sistemática, autobiografía política. Bienvenido. Con mucho gusto, Yueli. Que la reunión les dé más información y más puntos de vista. Esta es una perfecta oportunidad para conocer al hombre de larga trayectoria que conoce varios de los capítulos de las presidencias, particularmente del PRI, pero también de la transición hacia el PAN y, por supuesto, hacia Morena. Un hombre que ha sido gobernador de Sinaloa, que estuvo a punto de convertirse en candidato presidencial, hubiera gobernado México, pero vamos a conocer esos recovecos. Francisco Labastida, bienvenido. Gracias por estos minutos. Hablemos de esta autobiografía. No tuve ningún cuestionamiento interno, lo confieso. Me costó trabajo escribirlo, cerca de 2 años. Es un ejercicio de memoria que, para no incurrir en fallas, tiene que revisarse. Y me auxilié de gentes con algunas de las cuales viví los episodios, de tal suerte que no incluyera nada que no estuviera verificado o apoyado por la opinión y el testimonio de otras personas. Yo agregaría, ¿por qué escribo a mi edad? Yo tengo 82 años. ¿Por qué escribo esto? Porque yo creo que es como un deber moral de quienes hemos pasado por el servicio público, de informar a la sociedad de qué ocurrió en el tiempo que estuvimos en el gobierno. Con el paso de los años, con la experiencia, con lo ya vivido, ¿hubiera hecho algo diferente? Yo definí desde muy temprana edad qué objetivos quería en mi vida y procuré en mi vida. Es decir, mi familia me invitó porque tenían una buena posición económica a que me fuera a estudiar a Estados Unidos ingeniería y que me pasaban unos negocios que tenían en Sinaloa y en Sonora y que luego me apoyarían para convertirme en empresario y tener una buena posición económica. Y lo pensé durante varios meses y decidí que no era el camino ni el objetivo de mi vida. ¿Cómo se ve Sinaloa? Porque hay quienes acusan al actual gobernador no solamente de ser responsable de la ola de violencia, sino de estar vinculado con grupos de la delincuencia organizada, del narcotráfico. ¿Cómo lo ve desde su punto de vista? El primer comentario es que le da a uno dolor lo que está ocurriendo en el Estado. No es para menos. Tengo amigos, familia, que no salir de la casa para ir a comprar el súper a la semana. Hay muchachos que no salen a la escuela por el temor que tienen allá. Sí, obviamente me da dolor, me da coraje, mucho coraje, que un esfuerzo que realizamos en muchos campos, particularmente en materia de seguridad pública y de cultura y de construcción de infraestructura, tenga tan malos fines, ¿no? Yo el otro día me estaban mandando un audio y un video, y había en las calles en Mazatlán unas 300,000 gentes. Y la gente salía con absoluta tranquilidad y libertad. ¿Por qué? Porque el Estado era notablemente mucho más seguro que lo que soy. Y déjeme agregar algo de fondo, quitando los juicios personales. Yo creo que es la consecuencia de los actos. Yo creo que el pecado
del gobernador Rocha es haber demandado el apoyo del narco para poder ser gobernador. Y consecuencia de ello es lo que tuvo que pagar para obtener ese apoyo. Pero, Francisco, en pocas palabras, ¿un narcoestado? Sí, déjeme decírselo de esta manera y le dejo a usted el adjetivo calificativo. Yo tengo familia que son agricultores y me dicen que después de pagar la cuota del agua se tienen que caer con una cantidad con los narcos que controlan los distritos de riego o los módulos de riego. Y forma parte, según dicen, de los acuerdos que hizo desde el principio el gobernador Rocha con los narcotraficantes. ¿A qué atribuye el crecimiento del narco en Sinaloa? Porque no es la primera vez que se habla de esta vinculación, no es la primera vez que hablamos de hechos de violencia, tal vez nunca a esta escala, pero ¿a qué se lo atribuye? Yo creo que es un proceso que se dio de manera creciente, ya existía desde hace muchos años. Si ustedes recuerdan o lo conocen, el origen de la siembra de amapola en Sinaloa se da en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial les falta a Estados Unidos morfina para sus soldados que están combatiendo. Y entonces le pide a México que haga un trabajo para facilitar el cultivo de amapola y escogen la sierra de Chihuahua y de Durango para que ahí se siembre. Y bueno, lógicamente pues baja hacia el mar, hacia las partes planas, ¿no? Y ahí se inicia, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, bueno, había caravanas que iban a entregar al estado es decir, al Estados Unidos y Arizona, al estado de Arizona, y había discursos de los dos gobiernos estatales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando se termina la guerra, se dicen, esto ya se acabó, y decidieron continuar con la actividad, pero ya de manera ilícita. ¿Y después qué pasó? Nosotros tuvimos relativamente éxito y lo atribuyo fundamentalmente que me asesoré de las mejores gentes, de los mejores equipos. Empecé por la Procuraduría, el Ejército, Marina, el FBI, la DEA, los españoles, y al final terminé con el Mossad de Piñera durante 3 semanas. Y fueron los que creo que hicieron el diagnóstico. Incluso el propio Mossad le dice que la situación es mucho más grave en territorio mexicano. En ese entonces, ya no quiero saber qué dirían hoy. Que estaba más grave en Sinaloa que el problema que tenían en Israel. Y las razones son obvias. Primero, la fuerza, la capacidad de los sistemas de comunicación, el armamento, la cantidad de dinero que manejan, dijeron, es mucho mayor la que tienen con la gente que combaten ustedes que con la gente que combatimos nosotros. Y la segunda razón, dijeron, no están ustedes preparados para esta lucha, no tienen instalaciones adecuadas para ello. Y lo más importante, me dijeron, tienen más del 50% de la policía, lo que hemos visto, está corrupta. Está al servicio del narcotráfico. El 70% de la policía y metía a la cárcel al 40% de la policía y a 5 grupos de la Policía Judicial Federal. ¿La política de abrazos, no balazos, después de la guerra contra el narcotráfico, influyó? Sin duda, sin lugar a dudas, influyó. Es decir, el balance final del gobierno de López Obrador
dice que hubo 199.600 muertos, número cerrado, 2.000 desaparecidos. O sea, hay 250.000 homicidios en el gobierno. Y esto se junta con transformación del consumo y la producción de drogas sintéticas. El fentanilo, una droga muy barata y de muy alta habilidad, y genera una ruptura en la velocidad del crecimiento del problema. El gobierno de los Estados Unidos asegura que una tercera parte del territorio mexicano está gobernado, tomado o en manos del narcotráfico. ¿Coincide? Porque es una situación verdaderamente grave. Se quedan cortos. Me parece que es más de la tercera parte. A ver, Joel, déjeme hacerle una reflexión. ¿Las cosas cambian por la inercia o cambian por la decisión de las sociedades de combatir un problema? ¿Los problemas se arreglan solos? Los problemas no se arreglan solos, obviamente. Tiene que haber voluntad, decisión, instrumentos, inteligencia, gente preparada en todos sentidos para lograrlo. A mí me tomó 4 años prepararme. Hay muchos candidatos, alcaldes o gobernadores que dicen que para poder gobernar en territorio mexicano se tiene que hablar con el narcotráfico. Y se lo pongo así, ¿es necesario hablar o es necesario negociar? ¿O están equivocados totalmente en esas dos versiones? No, eso es falso. Eso es falso. Yo creo que es una excusa que buscan quienes ya hacen ese pacto, pero eso es falso. Yo no hice ningún pacto, ni tuve pláticas ni cosas por el estilo. Lo que uno tiene que definir son las reglas con las cuales se va a trabajar. Y las reglas es que la ley se aplica parejo para todos, no hay grupos preferidos y que al que agarremos fuera de la ley se le aplica la ley, se le mete a la cárcel. Estamos platicando con Francisco Labastida Ochoa. Al volver, ¿qué opina de la presidenta de México, de la política de seguridad de la doctora Claudia Sheinbaum? Ya volvemos a conversar. Estamos conversando con Francisco Labastida Ochoa, La duda sistemática, autobiografía política. ¿Qué opina el que casi se convierte en una carta fuerte a la presidencia de México de la primera mujer presidenta, de la doctora Claudia Sheinbaum, Francisco? Es pronto para decirlo, yo diría que es casi una incógnita. Hay buenas referencias de quien está encargado de la materia de seguridad, de Omar García Harfuch, pero no se sabe nada. Ha pasado solo un mes y este problema nos va a tomar tiempo, bastante tiempo. Pero arranca bien de la mano del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, después de los resultados en la Ciudad de México, después de ser blanco de un ataque del narco en la capital mexicana. ¿Se arranca bien con la política de seguridad de que ha hablado ya el secretario? Arranca bien con él, pero tienen que construir todavía y diseñar el sistema. Y después de diseñar el objetivo, tienen que tener fuentes de información confiables, fidedignas, que es fundamental, es la raíz de todo el proceso. Luego tienen que hacer actividades de inteligencia, es vital para poder definir qué hacer y cómo hacerlo. Y luego tienen que tener los hombres, los equipos y luego los instrumentos para poder hacerlo. O sea, nos va a tomar tiempo. Bueno, pero a ver, ya que estás haciendo esa reflexión, ¿cómo nos fue con el expresidente Peña Nieto? Porque después de que el PRI perdió, hubo alternancia con el Partido Acción Nacional, después vino Peña Nieto y pues hay quienes se quejan del actual presidente del PRI, Alejandro Moreno. No veo en la conducción de Alejandro Moreno
la capacidad para hacer nada positivo. Tengo una pésima opinión de él. En mi opinión, ese señor debería estar en la cárcel con lo que se robó en Campeche, en lugar de estar dirigiendo un partido. Pues debería de estar, no sé, como ustedes dicen, bajo investigación o lo que ustedes digan, pero lo cierto es que hoy tiene al PRI, es el presidente del PRI. Yo diría que esto obedece a una falla y deberíamos de abocarnos a ver qué tenemos que cambiar en el país y no esperar a que sean la suerte la que nos ayude a arreglar las cosas. ¿Cuál es la falla? Yo creo que hoy los diputados y senadores que automáticamente tienen fuero y hay que quitar el fuero. Yo quitaría el fuero, reduciría las facultades del presidente de la República. Lo digo en el libro, lo pienso desde hace muchos años. Sí, en México se originan por el excesivo poder que tienen los presidentes de la República. Y ahora están tratando de sumar. Casi siempre el presidente de la República maneja el poder ejecutivo y una parte importante del legislativo. Ahora están manejando todo el poder legislativo, que son además como títeres, hacen lo que les ordenan, y están tratando de manejar el poder judicial. Bueno, eso y una dictadura es cercano. Y como nunca, el partido Morena pasó de menos de 5 estados a gobernar 2/3 partes del país, tener el control total del legislativo, tener todo el presupuesto, evidentemente, de los mandos estatales, por supuesto que de los mandos locales, muchísimo dinero, casi todo el control. Yo creo que hay varias diferencias. Primera, nunca llegó a tener el poder infinito casi que hoy tienen Morena. No, no se puede comparar. Yo no recuerdo ningún momento, quizás algún momento en Echeverría, con Echeverría, y quizás algún momento con López Portillo, que son los momentos más tensos que recuerdo yo, de mayor tensión. Pero había aún en esos capacidad para escuchar las voces disidentes que había dentro del gobierno. Y hoy no hay ninguna. Hoy de repente tienen una ocurrencia y automáticamente se convierte en ley. Y luego dicen que ellos creen que hay que hacer las cosas así y quieren que tanto el legislativo como el judicial, como todo el país, se sometan. Los griegos tenían una frase muy buena. Decían que cuando un hombre o una mujer decide todo, los demás son esclavos. Pero entonces, ¿camino a la dictadura? Es el principio de un gobierno autoritario que puede convertirse en un gobierno dictatorial. ¿Cuáles serían las lecciones aprendidas después de su trayectoria en el PRI, después de haber tenido un partido hegemónico? ¿Cuáles serían esas lecciones aprendidas para no llegar a la dictadura? Las iniciativas de reformas a la Constitución son dañinas a la libertad, a los derechos humanos y a la democracia. Son dañinas al equilibrio de poderes. Son dañinas a la aplicación de la ley. Ahora ocurre que un señor va a decidir qué es justo y qué es injusto, qué es legal y qué no es legal. No puede ser. Sí, usted ha visto en Estados Unidos o en Europa, en alguno de los países occidentales, algo así. En Estados Unidos, ahora con Trump, está corriendo ese riesgo, porque ese hombre es fascista. Pero hay tiempos difíciles, tanto en México como en Estados Unidos, y bueno, si nos ponemos en esas de cara a la elección presidencial en los Estados Unidos, pues son tiempos difíciles por donde se le vea. Tiempos difíciles, tiempos sombríos, tiempos oscuros. A ver, hagamos este ejercicio. ¿Dónde quedan los expresidentes? Por supuesto que todos los del PRI y todos los del PAN. Bueno, yo creo que aquí tenemos un problema. Primero, la oposición prácticamente no existe. Desapareció.
Si tanto el PAN como el PRI no tienen el poder suficiente para hacer un contrapeso que equilibre la toma de decisiones y las haga más sensata. Yo creo en las decisiones colegiadas. Creo que 5 cerebros o 10 piensan más que uno. Y aquí están haciendo que un cerebro piense por todos. No puede ser, Yoli. No es que no puede ser. No debe ser, más bien. Fox, Calderón, los del Partido Acción Nacional. Calderón fue un hombre que reconoció un problema, lo atacó y lo atacó sin prepararse. Hay una foto de él, se ha de acordar, en donde él sale con un uniforme del ejército y las mangas les cubren los dedos, ¿sí? O sea, no tuvieron tiempo de hacerle un uniforme al presidente, por favor. No lo pensaron, no lo organizaron bien y resultado tuvieron los problemas que tuvieron. Ahora, dicho esto, tuvo 130,000 homicidios y ahora estamos hablando de 250,000. Entonces, dice uno, bueno, ¿y en dónde está el defecto? Pues el defecto está en que delito que no es combatido, delito que se multiplica. Y no puede ser que la pasividad sea lo que conduzca el quehacer de esta administración. Ya hablamos de Peña, pero Salinas, Zedillo, etcétera. No, Salinas fue muy inteligente. Digo, simplemente creó el Tratado de Libre Comercio, que es el principal motor para el crecimiento económico del país y la generación de empleo. Y conste, yo tuve diferencias con él. Yo creí que la política económica se debía de manejar de una manera que lograra una mejor distribución del ingreso, pero no importa. No omito que él tuvo la creatividad, el talento para crear algo tan importante como el Tratado de Libre Comercio. Zedillo es un hombre especial. Primero voy a hablar de lo positivo, igual. En mi opinión, fue un hombre honesto. Y eso pues, es un mérito. En mi opinión, a mí me invitó primero a ser secretario el 22 de septiembre del 94 y le dije, mire, no me tiene que hacer secretario para que lo ayude, porque usted se va a enfrentar a un inicio de gobierno muy difícil. Va a tener un inicio de gobierno parecido al que tuvo Miguel de la Madrid. Entonces me regañó, me dijo, ¿de qué estás hablando? Se nota que como estás de embajador en Portugal, no estás enterado de lo que ocurre. Los problemas financieros que tenemos. Hay 6,700 millones de dólares en México, hoy hay 220,000. Se le vence el año entrante 10,000 millones de dólares de deuda contratada a largo plazo y se le vencen también 30,000 millones de dólares de tesobonos. ¿Cómo va a arreglar un problema de 40,000 millones de dólares con 6,700? No va a poder. No sabía en ese momento, 2 meses antes de tomar el gobierno. Se nos acabó el tiempo, pero te pregunto, ¿cómo se negocia con uno mismo después de ser casi presidente de México y decir, sigo en la política, aunque tal vez no en ese primer cargo de primera importancia? ¿Cómo se negocia con uno mismo? No se negocia con uno mismo. Se acata la ley. Muy fácil. La duda sistemática, autobiografía política de Francisco Labastida Ochoa. No puede dejar de leer este libro. Muchísimas gracias, don Francisco Labastida Ochoa, por estos minutos para conversando. Ustedes y yo nos vemos la próxima. Pásela bien.